Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz, soy Adán Montañez, ilustrador digital, y hoy, después de 2 semanas de trabajo intenso, os puedo mostrar el resultado final de una ilustración, una composición o mega composición que, como digo, he estado trabajando en ella cada día durante 2 semanas, sobre todo con la intención de tenerla a tiempo para la Santa Cruz Comic, y aquí os la muestro, que es la composición de Final Fantasy VII Rebirth. En esta mega composición iremos viendo cómo voy realizando cada uno de los personajes principales y acompañantes del personaje principal en esta segunda entrega del remake de Final Fantasy VII. Personajes que echaremos de menos quizás en esta mega composición serán Vincent Valentine y también a Cid Highway. Bueno, en principio vamos a ir viendo cómo voy realizando boceto, pintura base, y poco a poco voy realizando ese tipo de diseños, ese realismo, intentando captar la esencia que nos invita los propios gráficos del videojuego, pero a través de la ilustración, a través de lo que yo puedo llegar a ilustrar tanto con los pinceles que normalmente os muestro, como probando algunos nuevos que he ido creando o he ido fusionando. Os iré explicando en el vídeo. Sin más, no quiero destripar ningún tipo de imagen previa, quiero que lo disfrutéis. Aquí no os voy a colocar ningún tipo de imagen previa, ¿vale? Pero recordad también que tenemos otro vídeo que también, bueno, pues se va viendo cómo he hecho la primera parte, que justo tengo a mi espalda, justo encima mío. Aquí tendríamos el primer diseño que hice del remake en blanco y negro, y por aquí tenemos otra ilustración, por aquí, de Cloud y Sephiroth, que también, basándome en el remake, pues lo llegué a realizar. Pero en esas no tengo grabaciones porque no lo hice en el iPad, no lo hice en el Procreate, sino a través del Photoshop con los pinceles cuando me estaba iniciando con las tabletas digitales. Sin más, os dejo con este vídeo, espero que os guste. Si os gusta el canal, suscribiros, compartirlo y dejar en comentarios cualquier tipo de duda, consulta o cualquier tipo de aporte también que queráis dejar a la comunidad. Sin más, muchísimas gracias y nos veríamos en el próximo vídeo. Ahora intentaré ir sacando trabajo mucho más seguido que lo que he ido realizando con esta mega composición que he tardado un poquito más. Y bueno, pues nos veríamos en el siguiente. Chao. Bueno, en el vídeo de hoy pues tenemos la gran composición de Final Fantasy VII Rebirth. Empezamos con el boceto, como siempre, pincel en punta, sin borrosidad, en negro o grises, ya depende del gusto de cada uno, para realizar el boceto. He tenido que acelerar bastante el proceso del vídeo, es decir, el diseño de por sí ya me lo descargo acelerado, he tenido que acelerarlo aún más porque de las horas de trabajo me marcaba 1 hora. Entonces he tenido que acelerarlo para por lo menos me marque 20 minutos que vamos a estar de vídeo de proceso. Mientras os voy a ir comentando pues qué cosas he ido diseñando. Bueno, como decía, empezamos con Cloud, el gran protagonista de lo que sería pues este capítulo de los 3 que van a componer ese remake, ese nuevo concepto de Final Fantasy VII, esa reimaginación. Y para ello, pues como decía, utilizamos, como en todos mis vídeos y en como todos mis diseños, un pincel en punta. Si siempre utilizamos el mismo, pues no hay mucho más misterio para poder hacer ese boceto. Después pintamos en base. Lo que he utilizado para este diseño, que lo iréis viendo, es que intento captar una tonalidad que voy a utilizar para la piel, para la base de la piel, y voy marcando todo el borde, todo el contorno del boceto que he dibujado y lo relleno automáticamente para ir mucho más rápido, porque me estaba enfrentando a un diseño muy grande y encima en un tipo de formato A3, es decir, el doble de un folio para que no maneje mucho estas medidas. Por lo tanto, es bastante grande y en el diseño
me permite colocar muchas cosas, ampliar bastante, pero también se hace un poquito más costoso el estar pues pintando, el estar creando el personaje. Bueno, una vez hecho esto, poco a poco vamos haciéndole forma a la cara, vamos haciéndole forma a los pelos, a la ropa, con los pinceles tanto borrosos como de puntitos que he utilizado en las últimas ilustraciones que tenemos en el canal. Los puntitos lo que van a ir dando es que vaya poco a poco fusionando, después utilizaremos el dedo, pero bueno, fusionando dos tipos de colores, el color base y el color que estoy administrando sin que sea un trazo continuo, como podemos hacer con el pincel borroso. Si tenemos un pincel borroso un poquito tuneado, que tenga una borrosidad con muy poca opacidad, vamos a poder ir jugando con las sombras de cada vez, cada trazo que le hagamos, cada capa de sombra, más fuerte es. Y así pues podemos ir más o menos asemejándolo a las referencias que estemos utilizando para este diseño. Para la ropa de Cloud, pues tenemos bastante el tema de el algodón que tiene esa especie como de suéter, y he querido pues con puntitos, aunque no se aprecie realmente en el vídeo de YouTube por su calidad, en el diseño que podéis adquirir a través de la página web, pues podéis apreciar esos puntitos que crean esa sensación pues también de algodón. Después el diseño que justo aparece a su espalda, pues no es otro que su referente y el que le da sentido a ese personaje, a Cloud, en el Final Fantasy, que sería Zack Fair, personaje protagonista de la versión anterior de lo que sería Final Fantasy VII, que sería el Final Fantasy Crisis Core. Bueno, he ahorrado mitad de diseño de Zack porque he querido hacer la sensación de que parte de Cloud. Es decir, ya no solamente que sea parte, sino que parte también de él. Su diseño sale justo de detrás de Cloud. Entonces quería crear esa sensación de va junto a Cloud, y Cloud es parte de lo que significa Zack en el juego original. Bueno, una vez tengamos el diseño de Zack, como siempre, vamos con puntitos, vamos con los pinceles de borrosidad, con poquita opacidad, ganando poco a poco pues todo ese tipo de características de la cara, del pelo, la musculatura del brazo, el guante, etc. Una vez lo tengamos, el siguiente personaje que ilustramos sería Aerith. Me ha gustado colocar a Aerith, aparte de dibujarla, la he disfrutado a cada uno de los personajes, pero colocarla cerca de Zack. El diseño que vais a ir viendo, o sea, el posicionamiento que vais a ir viendo, lo altero casi al final del diseño, pero sí he querido mantener esa conexión de que o él la mira a ella o ella lo mira a él. Es decir, en ese aspecto de que están juntos o han estado juntos anteriormente, antes de lo que en el Final Fantasy VII original le pasaba a Zack. Y bueno, quería mantener ese tipo de conexión. Para Aerith, la verdad que al ser la falda de un color, o del traje debajo de la chaqueta de ser de un color pues bastante rosa palo, un rosa muy flojito, tirando casi a blanco, pues no he tenido que hacerle tampoco mucho detalle. Me he centrado más en su cara, en su pelo, y después en la chaqueta simplemente darle pues esa sensación de doblez que tiene, y un poquito pues esa sensación de cuero en las mangas, en ciertas zonas. Y también me he centrado mucho en sus botas, como en las botas de Cloud, ya que Zack solamente le he dejado una bota y está como de espaldas, por lo tanto no le he colocado mucho detalle. Pero en Aerith pues sí me ha gustado dibujarle esa hebilla, ese tipo de elementos que también son característicos del personaje. Después pues vamos con otra de las divas para muchos. Hablamos de Tifa, personaje también principal. Y bueno, para ella pues también he querido darle una sensación de que sigue esos pasos que está haciendo Cloud. Es decir, no es que le vigile, pero sí quiere estar cerca de él. Por lo tanto, he querido con este diseño pues plasmar de que lo está observando, de que quiere estar a su lado. El diseño de Tifa, pues bueno, el pelo es muy característico, igual que su ropa, pero
me quería centrar mucho en sus ojos, en su mirada, en esa especie como de marrón rojizo que tiene, y después los elementos que, bueno, pues le caracterizan del traje, como esa minifalda de cuero, hacer esa sensación de desgaste, de tonalidades de grises que creen ese reflejo también del cuero. Y una cosa que me ha ahorrado bastante en el diseño es el tema de las mangas negras y las medias altas negras que tiene, porque no tenía que ponerle gran detalle, por lo menos no he querido ponerle gran detalle, simplemente centrarme en el tipo de elemento que compone su calzado, con esos brillos, con ese tipo de protectores que tiene cerca de los tobillos, justo en el doblez entre el empeine y la parte que empieza de la pierna. Y bueno, pues he querido darle más detalles a esos elementos. Aunque como digo, después la distribución va a cambiar y todo eso pues también se va a ir alterando. Bueno, los colores a veces también yo voy metiendo cositas, ¿vale? Si algo se me despista o tenéis alguna duda, dejadla en comentarios, eso siempre. Los colores yo intento basarme en la referencia. ¿Qué pasa? Que si tenemos una referencia, pues simplemente podemos utilizar el cuentagotas y coger un color similar. Pero toda referencia que nosotros coloquemos en el Procreate no coge los colores reales, sino adaptados, siempre un poquito más apagados. Es como mirar la misma imagen en JPG y en PNG. Los colores al final se alternan, ¿vale? La calidad, por así decirlo. Lo que suelo hacer es intento captar a ojo o haciendo con el cuentagotas si tengo algún tipo de imagen de referencia del personaje, paisaje o lo que sea, y intento saturarlo un poquito más ese color para darle mayor viveza, etc. Y eso he hecho también, por ejemplo, con el rojo de las zapatillas que utiliza Tifa. Todos los demás elementos de Tifa, a excepción de sus ojos y sus labios, pues son bastante más grisáceos, negros, blancos. Pero esa característica roja también resalta mucho en este personaje. Bueno, después pasaríamos a un diseño que, aún acelerado, vais a ver que me lleva bastante tiempo. Y es que he estado casi 3 días con él, haciendo pelo a pelo para formar la musculatura, basándome en los diseños del libro de arte de Final Fantasy VII Remake que tengo conmigo. Fue un bonito regalo que me hicieron. Y pues bueno, pues fijándome en ciertos detalles, en el tatuaje, en los elementos que tiene, pues he ido haciendo pelo a pelo, las patas, la estructura de la cara en sí, sin hacerlo a lo fácil, por decir, bueno, como va a ser un personaje que tampoco es que se vea tan grande en principio, sino está como un elemento más, pero a nivel personal siempre me pasa con las composiciones. Podría dibujar mucho más rápido, podría hacer diseños mucho más rápidos, pero tendría que simplificarlo. Para eso, pues tenemos ya el realismo animado, que es otro tipo de fusión que he traído al canal con un vídeo de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, pero en este tipo de ilustraciones, en este tipo de diseños, me gusta más saber para mí mismo que le estoy metiendo trabajo. Es decir, que aunque tenga que ir pelo a pelo y tenga que estar 3 días haciendo pelos y acabe un poquito hasta las narices de hacer pelos, a mí a nivel personal es un reto que quiero superar, un reto al que estoy dispuesto a invertirle tiempo. Y eso he hecho con Red 13 o Nanaki, para los que, bueno, ya conocen el juego, ya conocen la historia de Red 13, el famoso perro del grupo, que ahora monta en Chocobo. Y bueno, pues nada, un personaje con forma de can, con forma de perro, con su cola que veremos luego que ilustro que será de fuego. Y también habla, en el juego habla, que eso da igual porque la ilustración no va a hablar. Y bueno, pues lo he disfrutado mucho porque he tenido que ir jugando desde la misma tonalidad base que vemos en las patas delanteras, traseras, etcétera. He ido jugando con la saturación y después también con el brillo y la oscuridad, o sea, el brillo mayor, brillo menor, de ese color base, para ir creando una textura de pelos creíble. Ir creando una textura de sombra, ir creando una textura más clara, y después con la interpretación que tengo de la musculatura,
con la experiencia y con los estudios se va adquiriendo pues dónde puede formar la musculatura, dónde nace, dónde no nace, y en lo que es un animal pues hay elementos que no se componen igual en un ser humano, es decir, la musculatura de los brazos que vemos en Zack o que vemos en este caso también en Cloud no van a ser igual, no van a estar igual posicionados ni van a tener las mismas proporciones que lo que estamos viendo en Red 13. Bueno, para no enrollarme mucho más, como vemos, a veces hago pruebas de que hago aparecer algún personaje porque tengo la capa oculta, porque en principio mi idea era colocarlos en los laterales también del diseño, los personajes que estoy ilustrando. Y Aerith iba a estar delante de Red 13, iba a tapar parte del diseño y bueno, pues al final decliné esa idea, la rediseñé, pero en este momento del proceso pues si vemos que aparece algún personaje de los que ya he ilustrado, pues simplemente es porque estoy haciendo pruebas. Como digo, utilizamos un pincel en punta, podemos utilizar el pincel de pelo, que siempre utilizo, que os he explicado en vídeos anteriores, con bordes en difumino en punta, pero tiene la parte central que no es difuminada, pero los bordes sí se van difuminando. Eso se puede ir retocando en los pinceles, en las propiedades del pincel en el Procreate. Bueno, como decía, he utilizado ese pincel para ir haciendo todo este pelaje. Había ocasiones en las que tenía que reeditarlo, pintarle encima, crear 8 capas y después ir fusionando para ir creando esa textura, etc. Es la forma en la que yo he invertido ese tiempo en realizarlo. Algunos pues lo harán de otra manera, con otros pinceles o en menor tiempo. Pero bueno, la cola para el fuego siempre suelo utilizar el elemento que ya viene incorporado en Procreate de la luminancia. En la carpetita de luminancia, cuando abres los pinceles, que vienen varias categorías, pues en la de luminancia está también el de la luz, ¿no? Pues suelo utilizar ese combinado, en este caso, como estamos interpretando llamas, pues he querido también utilizar el de elementos, la categoría elementos, llamas. Hay uno que se llama llama y te hace forma pues como las llamas de fuego que tienes que ir dibujando, tienes que ir, pues si aprietas más ese pincel te hace la llama mucho más ancha, si apenas pulsa mucho más fina, los colores los va interpretando y fusionado a luminancia pues hace ese efecto que después cuando coloquemos el escenario pues se va a ver mucho más destacado. Bueno, el siguiente personaje que vamos a realizar básicamente pues es Barret, personaje también del grupo desde el inicio. Bueno, los que habéis jugado al juego ya lo conoceréis, los que no, pues simplemente es el bruto de la compañía, ¿vale? Bueno, su tez es mucho más oscura, ¿vale? Tirando a persona de color y tiene mucho vello también en el pecho, la barba, etc. Entonces he querido centrarme principalmente en su cara primero porque era el reto que yo tenía. Es decir, los demás elementos, el brazo, las cartucheras, los antebrazos que tiene o incluso la chaqueta, todo tiene su reto. Y todo depende de lo que tú quieras invertir en el diseño. Es decir, a la hora de ilustrarlo, te va a ser mucho más sencillo, te va a ser mucho más complejo el proceso y el resultado pues después se va a ver con mucha mayor calidad o menor calidad. En mi caso, pues el reto era la cara. Y lo demás ya iba saliendo porque, bueno, pues si el brazo pistola que tiene, el brillo no es tan real como un brazo pistola real, bueno, pues yo lo siento mucho, pero es la forma de que lo he interpretado, como las cartucheras, como todo lo demás que os he ido señalando. Pero la cara de estos personajes para mí es característico porque si no se parece a la referencia que estoy intentando utilizar, pues no podemos hacer mayor, ¿vale? Os puede razonar porque a lo mejor otro personaje o os hablo de esta saga, pero si no tiene esas características de la cara, pues no vamos a poder sacarle provecho. Bueno, lo dicho, todos los demás elementos, pinceles borrosos, pinceles también de pelo para esas hombreras que parece que se recortan antes de que empiece los brazos. Para el tatuaje, pues simplemente he buscado cómo es el tatuaje de Barret. Hay muchos diseños en Google, pues simplemente he buscado referencias de diferentes posturas, he ido pues ilustrando.
para todos los demás elementos, como solemos hacer siempre. ¿Qué pasa? Que Barret tiene pues muchos elementos encima, muchas cartucheras, como decía, el brazo pistola pues tiene pues bastantes elementos bueno, que se pueden ir diseñando, se pueden ir obviando o podemos darle mayor realismo. Pues eso ya depende, como digo, de cada uno. Yo he querido darle su tiempo. Bueno, una vez tengamos a Barret, pues también vamos con otro de los personajes nuevos que vamos a poder controlar en esta parte de Rebirth, que sería Kite Seed, el famoso gatito hablador, con su Moguri robot. Y bueno, pues nada, sé que las proporciones del Moguri pues no se adecúan a lo grande que sería realmente en el juego, ¿vale? Que el gatito es mucho más pequeño, es más, el gatito después llega a ir encima de Red 13, pero bueno, quería también que se viera, que se apreciara ese tipo de diseño. Me ha gustado una de las referencias que utilicé para dibujar a lo que es el gatito, a Kite Seed en sí, ha sido pues la última ilustración basada en el modelo 3D que sacaron de bueno, de ese personaje sin el mog debajo, es decir, sin la cosa esa rosa que tiene debajo, y con el piecito así como caminando, y me pareció divertido pues colocarlo sobre su máquina transporte. Otro de los personajes que vamos a hacer, que si os dais cuenta, al querer realizarla pues mucho más atrás, la he hecho mucho más sencilla, no le he creado tantas sombras, las ropas pues tampoco le di tanto detalle como a otros personajes, ha sido Yuffie, la otra personaje que también conocimos en el DLC del Final Fantasy VII, pero bueno, pues he querido darle también esa importancia, y son los que vamos a poder controlar en este Rebirth. Por lo tanto, pues es el diseño que he escogido y son los personajes que he escogido para esa composición. El diseño, pues más de lo mismo, pinceles con borrosidad para toda esa parte de la piel, de puntitos borrosos también salteados para ir creando esa textura, y después para la ropa, para lo que es la camisa verde de Yuffie, he querido darle el elemento como en la sudadera de Cloud para crear ese algodón, y después también pues he querido darle esa forma al brazo donde lleva el boomerang, ese protector, también darle esa textura diferente, que no parezca simplemente que sea como un plástico, sino que tiene su grosor, tiene su textura individual. Finalmente pasamos al gran personaje antagonista de toda esta saga, o de todo este juego, por así decirlo, que sería pues Sephiroth. Y bueno, he tenido dudas con Sephiroth, si ponerlo aún más siniestro con la espada, con el ala, etcétera, etcétera, pero tampoco quería que saliese tanto del diseño original que yo quería realizar antes de reubicarlo en lo que era en el A3, en el diseño final. Por lo tanto, decidí pues hacer el diseño base, hacer un diseño sencillo con esa mirada, con el cuerpo completo. He dibujado anteriormente, como habéis visto, muchos de estos personajes, pero básicamente de busto, es decir, de pecho o cintura hacia arriba. Por lo tanto, eran elementos también nuevos, y las proporciones y demás, pues quería también conseguirlas. Una vez tenemos esos personajes, vais a ver que estoy diseñando esos elementos del escenario, y después los quito porque quería hacer una estructura más rocosa y demás, pero después los quito porque no terminaba de convencerme la idea. Iban a perder muchos elementos, los personajes que se van a quedar muy atrás, como era Kite Seed y Yuffie, y finalmente he decidido por crear esa sensación de la historia que nos están contando en este remake es que Sephiroth no es el Sephiroth de ese mundo en sí, sino es un Sephiroth que viene del futuro, que sabe lo que va a pasar, viene de un multiverso de estos de Marvel. Y bueno, pues queramos o no, he querido darle esa sensación de él está en la zona de las llamas, él está en esa zona en la que sabe que puede perder, y sale de ahí para intentar reconquistar ese futuro pasado. Y bueno, pues he querido hacer esa distinción con las materias, cada uno de los colores de las materias que podemos conseguir en lo que serían los juegos.
y también pues ese camino entre las rocas, por así decirlo, del cráter, simulando el cráter donde realmente se encuentra el cuerpo de Sephiroth, y el camino que atraviesa tanto Zack como Cloud de cristales Mako, de energía Mako. Entonces he querido crear ese tipo de elementos, me convencían mucho más y al final este es el resultado que tenemos. Muchísimas gracias, siento estos 20 minutos, espero que lo hayáis disfrutado, habéis entendido. Para el proceso, cualquier tipo de duda, un proceso mucho mayor o cualquier tipo de duda, dejadla en comentarios. Pero si habéis visto mis vídeos anteriores, me baso en esos pinceles para ir poco a poco sacando el resultado que tenéis en pantalla. Feliz día y hasta el siguiente. Chao.